Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes, gusto saludarlos. Igualmente, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Cindy. Buenas noches, gusto saludarlos. Buenas tardes, doctor, mucho gusto. Buenas tardes, gusto saludarlos. ¿Cómo siguieron? Gracias a Dios, bastante bien. Ay, bendito sea Dios. Gracias a Dios, gracias. Ahorita solo. Me da mucho gusto. Esperando el último hisopado el fin de semana, nada más. En el nombre de Dios. Mire, mi mami acaba de superar el COVID, ya el domingo, el lunes fue, ya salió su prueba negativa, bendito sea Dios. Tengo fe que así va a ser. ¿Cuántos días después se lo hiciste? A los 14 días. 14 días. Ya le salió negativo. Ya, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pero sí quedó débil, digamos, ¿verdad? Porque el sistema inmunológico batalló. Pero gracias a Dios, mira, ahorita ya podemos cantar victoria. Sí, no, eso es lo mejor. Esto es lo mejor. Sí, en el nombre de Dios, que igual va a pasar con ustedes. Que hoy están en nuestras oraciones. Muchas gracias, Yemile. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la asociación profesional. Que nos quede bien claro que cuando nos salen a nosotros de sindicatos, hablamos de asociación profesional en materia laboral. Cuando le practican ustedes sindicato, pues usted sabe que están hablando de la asociación profesional. Un término que quiero que jamás se les pueda olvidar. Oye, la grandeza nace de pequeños comienzos. Usted, pues ya lo de su carrera, bendito sea Dios, ya está soñando ya con el 7º semestre, ¿va? Primeramente Dios, y ahí a nadie lo va a detener. Vamos a ver hoy lo que es entonces el sindicato concretamente, vamos a ver las generalidades, el sindicalismo. Y esto es interesante porque están los famosos organismos paralelos a la genuina organización sindical, que son las famosas entidades solidaristas, ¿verdad? Que son la contraposición a los sindicatos. Vamos a ver cómo estas entidades nacen en Costa Rica, se proyectan en todo el mundo. Guatemala, por cierto, les quiero decir, hay un número de empresas bastante... perdón, solo... Si me faltó la presentación, va. Ahí estamos, Pues estamos. Sí, licenciado. Estamos. Entonces vamos a hablar y vamos a comenzar a hablar del reconocimiento histórico. El reconocimiento histórico lo vamos a ver desde 2 etapas, una de los trabajadores y otra de los patronos. Acuérdense que en Guatemala, por ejemplo, yo les digo las asociaciones, vamos a comenzar tal vez por el tema, que el tema realmente es la organización colectiva. Esta es el tema, ¿va? Que ustedes saben que en la forma de organización colectiva son 2, la coalición y la asociación profesional. Entonces, para ello vamos a comenzar viendo, primero, que es la tercera unidad, las formas de organización colectiva, la coalición de trabajadores y la asociación profesional. La coalición de trabajadores, pues ustedes saben que hemos hablado bastante de esto, entonces lo vamos a ver históricamente, cómo la vamos a ver por algunas etapas, la etapa de la provisión de la tolerancia, la legislación, luego sus definiciones, las características y el procedimiento legal. La diferencia entre el artículo 374 y el 377. Para mí el 374 es una unión de trabajadores que sus planteamientos los hacen directamente al patrono, y el 377, que es los trabajadores coaligados, de comparar con el artículo 377, una suscripción, un pliego de peticiones que se le presentan directamente a un juez, no al patrono, sino a un juez. Vamos a ver las divisiones. Entonces, históricamente la vamos a ver entonces en 3 etapas. La etapa de la prohibición, de la tolerancia y el reconocimiento de la legislación laboral. Como ustedes saben, la etapa de la prohibición ya le hemos hablado. Está el edicto de Turgot, que no solo prohibió o suprimió las corporaciones de oficio, sus estatutos y privilegios, sino también la ley de Chapelier, que tenía exactamente la misma finalidad. Claro, estas 2 leyes y este decreto de Ayar de 1791 y la ley del Código Penal y esta ley 22 eran importantes porque todo lo que trataban era de abolir las corporaciones. Pero por supuesto, estamos hablando de la revolución industrial. El hablar de la revolución industrial significa que ellos querían que desapareciera todo esquema del sistema feudal, especialmente las corporaciones,
Y se recuerdan que hablamos de que estas leyes pretendían decirle que el trabajador tuviera libertad, que no tuviera que ir de ser aprendiz a una corporación donde posiblemente nunca iba a llegar a ser maestro, porque el maestro pues no iba a permitir que le usurparan su lugar. Entonces dice, bueno, al ser humano, al trabajador le dicen, ¿sabe qué? La revolución a usted le ofrece algo muy especial. Usted elige con quién trabajar. Por supuesto, necesitaba mano de obra, están haciendo la fábrica necesitaba mano de obra, necesitaban producir. Se dieron unas jornadas de trabajo muy extensas, se dieron la explotación infantil, el trabajo de mujeres. Pero todas estas, lo que hicieron fue prohibir, ¿va? Entonces tenemos específicamente el electo tuvo la derecha a pelear. Vean este decreto. Prohíbe la organización profesional y combina concertar salarios de libre comercio. O sea, lo que yo le estoy indicando, usted es libre de trabajar con el patrón lo que usted lo desee y ustedes pactan el salario. Luego esta ley del 22, fíjense, pues aquí lo que dice es de que estaba prohibido precisamente, estaba como un delito la coalición de trabajadores. Sin embargo, a nivel de patronos, sí le permitían estar organizados, sí se podían coaligar los patronos y tenían como misión analizar las necesidades y los medios para mejorar la producción de manufactura, fábricas, arte y oficios. O sea, sí le permitieron al patrono, pero no le permitían a la clase trabajadora estar coaligado. Para la clase trabajadora era un delito y el patrono, sin embargo, sí le permitieron estar reunidos. Por supuesto, el sistema defendía precisamente a los empleadores. Y el Código Penal que estableció la prohibición de establecer todo tipo de coalición de más de 20 personas. O sea, estaba totalmente prohibido. La tolerancia, la inversa, ustedes la inversa. Ya en Inglaterra ya se permite, ya se deroga como un acto criminal las coaliciones, o sea, pertenecer a una coalición ya no era un delito. Ya esta etapa dice, no señores, no puede ser un delito, el trabajador tiene derecho a coaligarse, a agruparse para defender sus propios intereses. Se permitieron asociaciones de compañeros que subsistieron dentro de las profesiones establecidas dentro del derecho corporativo, duraron hasta 1840. O sea, ya se permitía la coalición precisamente de trabajadores. 1824, la sentencia norteamericana denominada tolerante, estableció mantener un criterio restrictivo. En esta sentencia lo que trataron en Estados Unidos fue decir, señores, permitámosle al trabajador estar organizado, permitamos coaligarse, agruparse para defender sus intereses. ¿Saben por qué? Si no van a provocar disturbios y violencia que van a afectar la incipiente industria que están haciendo. Entonces ellos vieron como un arma de decirle, vos sos parte de un sistema, te vamos a dejar coaligarte, agruparte con tus compañeros trabajadores, pero por favor no te olvides de que estamos en un sistema capitalista. En Francia, las asociaciones obreras tuvieron una participación histórica y en la industria de la seda los obreros lograron tener un contrato colectivo con un patronato. Imagínense, entre 1830 y el 40 se logró el primer contrato colectivo y ustedes saben que actualmente solo llevan los sindicatos. Aquí ya fue una coalición de trabajadores la que le permitieron precisamente suscribir este pacto colectivo. Por cierto, dice que nunca el patronato cumplió. En Norteamérica, la famosa 1859, la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, organización que tenía como fin sustituir el sistema de trabajo asalariado por la sociedad cooperativa mediante la educación y un sistema normativo. Aquí lo importante es de que yo no sé si recuerdan muchos de ustedes, pues no tienen mi edad, son más jóvenes. Pero ustedes se recuerdan que Guatemala tuvo mucho auge el cooperativismo. De hecho, pues yo me recuerdo que los años 80, mucho auge el cooperativismo en Guatemala. Actualmente ustedes ven el cooperativismo, ya solo se quedaron como entidades financieras, son ahora. No, yo conocí el cooperativismo donde las empresas donde nosotros trabajábamos formaban una cooperativa con el afán de llevar, por ejemplo, me recuerdo que tenían finalidades como, por ejemplo, que el patrono hacía un aporte dinerario para mantener un fondo para préstamos para la clase trabajadora y también la obtención de productos de la canasta básica a precios sumamente beneficiosos. Entonces, era para contrarrestar precisamente la formación de sindicatos o la coalición de trabajadores y a través de la cooperativa, pues tener agrupado ahí a los trabajadores y buscar un tipo de beneficio económico
para evitar precisamente la inconformidad que pudiera haber por los bajos salarios, por el exceso de las jornadas de trabajo y cualquier otro tipo de explotación que se podía dar. Y la etapa de reconocimiento en la legislación. En Francia, en 1864, el reconocimiento del derecho de coalición y la licitud de la huelga. Exactamente. Vamos a hablar de ese tema. Este está al final. 1884, es una ley que la promueve precisamente este ministro, que donde deja ya sin efecto la ley de Turgot y ya se legaliza el derecho a organizarse en asociaciones. Cuando dice el derecho a organizarse en asociaciones, no estamos hablando del sindicato, estamos hablando del derecho de coalición. Ustedes ya se pueden coaligar, se pueden estar uniendo, tengan asociaciones, pero no sindicatos, ¿sí? Estamos hablando en la etapa de la coalición todavía. Definiciones. Yo quisiera que alguien me ayudara a leer estas 4 definiciones y las pudiéramos analizar. Son tratadistas muy famosos, muy famosos en materia laboral. Si gustan, las leo yo, licenciado. O Tiffany o Yamilei. Ya había pedido ella la palabra. Ella levantó la mano antes, licenciado. Tiffany. Gracias. Definiciones. Luis Alcalá Zamora, Guillermo Carbanelas. Solo permitime un segundo. Bien. Es que me están pidiendo ingresar. Ahí está. Luis Alcalá Zamora y Guillermo Cabanelas definen a la coalición como la acción concertada entre patronos y obreros para la defensa de sus respectivos derechos e intereses. Según Mario de la Cueva, es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses comunes. Según Néstor de Buen, la coalición es el acuerdo en un grupo de trabajadores o patronos para la defensa de sus intereses comunes. Según la legislación mexicana, coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos para la defensa de sus intereses comunes. Vean qué interesante. ¿Por qué es valioso de que nosotros logremos ver las definiciones? Si ustedes ven, los primeros 2 tratadistas dicen acción concertada entre patronos y trabajadores. Eso es imposible, ¿va? La coalición tiene que ser de patronos o de trabajadores. Por eso ya Néstor de Buen dice, es el acuerdo de un grupo de trabajadores o patronos. Ahí sí estamos bien. O es de trabajadores o es de patronos, pero no puede estar los dos, ¿sí? Eso únicamente lo pensaba, se recuerda en aquel congreso jurídico que lo vamos a ver más adelante dentro de la historia del sindicalismo, donde proponía la Iglesia que para evitar tanto conflicto, ¿por qué no los sindicatos estaban formados por patronos y trabajadores? ¿Por qué tenían que ser individuales? Y lo que buscaban el bienestar de la humanidad y había que llevar a eso. Entonces, el primero, si ustedes ven, es una definición tal vez muy antigua, pero que no encaja en lo que actualmente nosotros conocemos como la coalición. Los otros 3, incluyendo 2 en la legislación mexicana, creo que son las más concertadas porque hablan precisamente de un acuerdo temporal. Acuérdense que la coalición nace nada más, vamos a ver las características. Las características, alianza concertada de trabajadores no sindicalizados. Así claramente lo dice el artículo 77 del Código de Trabajo. Tienen como propósito mejorar las condiciones de trabajo. Estamos hablando de reivindicaciones de carácter económico-social. Estamos hablando de una situación que puede provocar una huelga, si son trabajadores, son patronos en una empresa. No estamos hablando de cuestiones de mero trámite diario que puede dar en una empresa, sino que son ya cuestiones susceptibles de provocar una huelga. Defensa de intereses comunes, por supuesto, por eso es de patronos o de trabajadores. Es una organización de hecho de naturaleza emergente. Sí, nace únicamente para ese movimiento y luego desaparece. Se disuelve después de obtener su objetivo principal, claro, no es permanente, por eso se disuelve. En su formación el grupo coaligado no requiere requisitos, o sea, aquí no se requiere que sean 20, no, aquí pueden ser los trabajadores que ellos consideren. Luego vamos qué dice el artículo 377. Lo vamos a leer todo, porque vamos a después analizarlo con el 374. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Aquí está el procedimiento legal. La base legal cuando le hablen de trabajadores coaligados está en el artículo 377.
Este es el más valioso. ¿Por qué? Porque habla del conflicto colectivo. Veamos entonces a alguien que me ayude desde el inicio, por favor. Me dice cuando en un lugar de trabajo. Yo, licenciado. Por favor, Enrique. Artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo, en definitiva o simplemente ad referéndum. Coalición de trabajadores. Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Bueno, si tienen su código ahí, yo quisiera que hicieran una anotación, donde habla, por ejemplo, de los trabajadores coaligados, la parte que está sobresaltada, donde se designarán 3 delegados. Hágale una llamadita a 3 delegados y anote una anotación. Según criterio de la Corte de Constitucionalidad, se le denomina comité ad hoc. ¿Sí? Luego, la diferencia. Fíjense que la parte de comité ad hoc, pues parte de ese término lo van a escuchar muchísimo ustedes. Y nuestra base legal está en el artículo 374, que para mí esa es una unión de trabajadores, no son trabajadores coaligados. ¿Por qué? Porque en el artículo 377, la parte que está sobresaltada, ustedes tienen ahí su código, donde dice que si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, se elaborarán y se estudiará un pliego de peticiones. En el mismo, asimismo, designarán 3 delegados. Es donde dice, esos 3 delegados, hágale una llamada y dígale que el criterio de la Corte Constitucional es que estos 3 delegados se le denomina comité ad hoc. Y aquí está abajo, si quieren, aquí está la palabra, miren, para que ustedes la vean bien. Comité ad hoc. Licenciado, buenas tardes. Les saluda. Buenas tardes, Sergio. Fíjese que yo vi el caso cabalmente en un tema del Congreso de la República cuando habían puesto una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por las violaciones que se habían hecho en los salarios por parte del diputado Taracena, que se mencionó el comité ad hoc, pero a pesar de que habían 3 sindicatos, pero el comité ad hoc se organizó para presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por este tipo de situaciones, pero solo para estas situaciones se da, porque yo lo había escuchado en otro tipo de situaciones como para la firma del convenio de trabajo, algo así, sí, por el estilo. Sí, sí. Fíjate, Sergio, que por eso este término de comité ad hoc lo van a utilizar más que todo en las coaliciones. Yo les pongo que es un criterio de la Corte Constitucional, que les traigo una sentencia, si es que la vamos a analizar. Entonces, por favor, ¿de dónde, por ejemplo, si usted un día dicen, ¿y de dónde la palabra esa de comité ad hoc? Esa está en el 374, ¿sí? En el 374. Pero, por favor, lo que yo no quiero que confundamos es lo siguiente. La Corte tiene ese criterio, lo tiene en las propias resoluciones, que dice que a los 3 delegados de los trabajadores coaligados se les va a denominar comité ad hoc. Así literalmente está, lo vamos a ver. Entonces, ahora vemos qué diferencia hay con la unión de trabajadores y los trabajadores coaligados. En el artículo 374 dice, patronos y trabajadores tratan de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos. O sea, Enrique es trabajador, Sergio es el patrono, y Enrique va a representar ahí a unos trabajadores, se une con Yamile y con Tiffany, ellos forman el comité ad hoc,
le presentan a Sergio las peticiones que van a ser cuestiones que todos los días se pueden dar en la empresa, ¿sí? No van a ser cuestiones, por ejemplo, de incremento de salario, de modificación de reivindicaciones de carácter económico-social, ¿me entendés? Sino que van a ser cuestiones, posiblemente, yo te quiero decir, horas de entrada, saqué el problema, ¿se recuerdan? Uno que se da mucho en las empresas, que con 5 minutos que uno llega tarde, se lo van acumulando. Eso se puede arreglar con hablarle al patrono, ¿va? De que por efectos de pandemia, pues es normal que uno puede estar llegando 5, entonces que se pueden dar 5, 10 minutos, 15 minutos, eso lo pueden arreglar entre trabajadores y patronos, ¿sí? Entonces vean lo que dice, con la sola intervención de ellos, o sea, el trabajador le hace la solicitud al patrono y el patrono y el trabajador se sientan y se ponen de acuerdo. Esto es lo que me estás pidiendo, miremos si lo podemos resolver. Si tenemos alguna duda, pues llamemos a un tercero, llamemos ¿a quién? Llamamos a Ronnie para que nos ayude y tal vez él nos va a dar una fórmula para que podamos llegar a un acuerdo y resolver este problema. Vean. Dice, o amigables componedores, al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comité ad hoc o permanentes. Vean lo que dice, consejos o comité ad hoc o permanentes. Allá únicamente van a funcionar para el conflicto colectivo. Aquí pueden quedarse así permanentes para solucionar cualquier tipo de problema que se da. En cada lugar de trabajo, compuesto por no más de 3 miembros. ¿Sí? Yo creo que de ahí fue el término que se está usando de la cuestión ad hoc. Esa yo le llamo unión de trabajadores. ¿Por qué? Porque no es una cuestión susceptible de provocar una huelga. Aparte de eso, acuérdense que en el 377, el 378, el 379, usted ve la petición se le hace a un juez y el juez el día siguiente tiene que notificar al patrono y hacerle ver el pliego de peticiones que usted hizo. Las peticiones son por escrito. Vean lo que dice aquí. Quienes se encargarán de plantear a los patronos o los representantes de esto, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre su gestión en forma atenta y cuando así proceda el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que le sea posible. Ese es el arreglo directo, una cuestión susceptible no susceptible, una situación que se da en el puro ejercicio, en la pura ejecución del trabajo, ¿sí? Pero no va a ser una situación. No estamos hablando, mire, queremos un aumento de salario, no, entonces ya nos vamos al 377. Por eso cuando leímos el 377, vean qué diferencia. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o un paro, si son patronos, los interesados. Entonces ya dice que elaborarán un pliego de peticiones y de ahí nace el conflicto colectivo. ¿Qué dice el artículo? Veamos qué dice el artículo 378. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿378? Sí, por favor. Artículo 378. Los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. Por parte lo vamos avanzando. ¿Se dan cuenta? En el 377 los trabajadores colegiados van a hacer llegar a un juez. En el 374, que es una unión de trabajadores, que es un arreglo directo, se lo van a hacer llegar al propio patrono. No, ya en el 377, que es un conflicto colectivo, no se lo van a entregar al patrono, se lo va a llevar a un juez. Continuemos. Claro. Quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicato emplazado a más tardar al día siguiente de su recepción. Para el efecto, la parte demandante deberá presentar junto con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en la forma prevista. Ahí déjalo, hasta ahí déjalo. Veamos el 379. Ok. Artículo 379. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro ni impedirse el ejercicio de sus derechos.
Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en la que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si es trabajador o si fuera colectivamente un sindicato, quien infringiera esta disposición será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades. Hasta ahí déjalo, Emily. Ahora andate al 382. Con gusto, artículo 382. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Hasta ahí, espérate, aquí voy a regresar. Si se dan cuenta, la diferencia es muy clásica. En el 374 es un arreglo directo porque son cuestiones cotidianas del trabajo. El 377 es un conflicto colectivo. Casi siempre estamos hablando de mejores condiciones de trabajo, por ejemplo, en instalaciones, posiblemente en equipo, casi seguro estamos hablando de mejorar los salarios, posiblemente mejorar la jornada de trabajo, posiblemente incrementar el tiempo de vacaciones. Bueno, todas ese tipo de prestaciones que tiene hecho el trabajador, eso sí puede ser susceptible de provocar una huelga. Entonces la diferencia es muy clara. La unión de trabajadores va directamente al patrono y ya resuelven sus problemas. En 377, los trabajadores colegiados llevan una cuestión susceptible, un pliego de peticiones, que si no, al final, si no el patrono no accede, posiblemente se puede llegar a una huelga de tipo legal, por supuesto. Entonces, este caso lo vimos concretamente en el caso, se recuerdan, de los trabajadores de la salud hace 3 años, que un grupo de médicos, trabajadores cualificados, no fueron al sindicato. Yo recuerdo que alguien de ustedes trabaja en el Ministerio de Salud, que alguien me estaba hablando la vez pasada que había no sé cuántos sindicatos. Si no me equivoco, me dijeron 17, pero no sé si hay más. Mi idea es la siguiente. Posiblemente 17 sindicatos. Pero vean, este grupo de trabajadores no quiso utilizar ningún sindicato. No, ellos se unieron y dijeron, bueno, queremos hacerlo nosotros a través de trabajadores colegiados. Hicieron se recuerdan, fueron a tomar medidas de hecho, suspendiendo labores, hasta que fueron escuchados, hicieron su pliego de petición, le hicieron llegar al juez, y pues al final lograron arreglar directamente con la entidad nominadora, que era el señor ministro. La idea es de que, les quiero decir yo, de que este es bien importante, los trabajadores colegiados. Sí, pero la verdad es que eso fueron médicos. Tuve la oportunidad de ver alguna de las resoluciones que se emitieron ahí, que yo te digo me parecieron un poco asombrosas. Bueno, dentro de la historia del sindicalismo guatemalteco, Mario López Larrabe también menciona cómo los trabajadores en Guatemala comenzaron a agruparse a ustedes. Primero, igual que en el mundo entero, en Europa se recuerda que aparecieron las mutualistas, aquellas que se dedicaban a apoyar en la salud, en cuestiones de entierro, en cuestiones elementales de sus propios trabajadores. Pero también en Guatemala habían mutualistas, o mutualidades, como llamaba Mario López Larrabe. Está el Porvenir de los Obreros, la Maternidad Obrera, la Sociedad Joaquina, la Gremial de Albañiles, la Sociedad de Tipógrafos, la Central de Artesanos y Albañiles y la Fraternidad de Barberos. El Porvenir de los Obreros, yo siempre les he dicho que me ha llamado la curiosidad, no he podido pasar, que todavía sobre la Cuarta Avenida, creo que es entre la 9ª y 10ª calle, pero sobre la Cuarta Avenida, en un rótulo pequeño hasta arriba dice Biblioteca del Porvenir de los Obreros, creada creo que dice 1896, pero no, será 94 o 96. Segunda Avenida, sí, Segunda Avenida, o Cuarta Avenida. No, Segunda Avenida, tenés razón, es en la Segunda Avenida. Ahí está, yo te digo, imagínate, esa es una biblioteca que tiene más de 100 años.
A mí siempre no he tenido el tiempo porque creo que el horario que hay es de 4 a 6 de la tarde. Es un horario un poco difícil. Un poco también el parqueo creo que por ahí es un poco complicado. Y el horario, yo no he tenido la oportunidad, pero estoy con la inquietud un día de pasar, porque si en 100 años ellos lograron recopilar o tener información de todo el movimiento en Guatemala sindical y de la clase trabajadora, debe ser importantísima esa biblioteca, debe ser importantísima. Esa es una hemeroteca, perdón, Segunda Avenida y 10ª calle. No, yo te digo, Carla, he estado con inquietud, mi problema ha sido el horario y el parqueo, pero de repente si alguno de ustedes tiene por ahí tiempo, pasa por ahí, me gustaría que de repente fuera y nos comentara, porque estoy con inquietud. Para mí debe de haber material sumamente importante, histórico. Pero bueno, quiero que alguien me ayude con los últimos 4 párrafos ahí de esta presentación. Anthony. Sí, licenciado, yo ahorita los leo. Etapa de las mutualidades, ¿verdad? Sí, pero andate una vez a marzo de 1931. ¿Al artículo? Sí. Aquí no, aquí esta parte donde dice en marzo de 1931. ¿Tenés la presentación? En marzo de 1931, los trabajadores de la fábrica de cementos Novela, la más grande industrial cementera en Centroamérica, ha apagado sus altos hornos y han estallado en huelga. El comité sindical Coalición de la fábrica, asesorados por delegados de la FOG y de la, perdón, es que estoy leyendo desde el, voy a abrir la diapositiva, ahí está, ya la tengo aquí, lo siento, ahí está, de la FOG y de la FROG, se prestaban a entregar el pliego de peticiones a los empresarios cuando la policía rodea las instalaciones, desbarata la huelga y detiene a todos los dirigentes reunidos que no lograron su libertad, sino hasta 3 meses después, el 1 de mayo de 1951. Ahí está. El 3 de junio de 1944 se funda la Asociación Nacional de Maestros, sector de tan relevante papel en la caída de Ubico, asociación que después de convertirse en el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG, que se constituirá en el puntual más sólido de la CTG. La Sociedad de Auxilio Mutuo Ferrocarrilero, SAM, entre paréntesis, decide el 6 de junio convertirse en sindicato. De julio a septiembre de ese año, los miembros de asociaciones gremiales, no hay sindicatos autorizados, trabajan intensamente y fundan el 1 de octubre de 1944 la Confederación de Trabajadores de Guatemala, CTG, en el antiguo local de la FOG que permaneció cerrado durante la dictadura. Entre los fundadores figuran dirigentes de la vieja guardia sindical de la década de los años 20, algunos recién salidos de la penitenciaría central. Bueno, lo que yo quería hacer referencia es, vean lo primero, habla de un movimiento que se dio en Cementos Progreso. Yo después donde dice Comité Sindical de la Fábrica y entre paréntesis le veré coalición. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había sindicatos. Y ustedes ven, las peticiones las han hecho directamente al patrono. Y por supuesto fueron reprimidos, ¿va? Ustedes, esa ya ha sido una época muy difícil. Estamos hablando de la época de Ubico. Luego también me interesa de que la Asociación Nacional de Maestros era una coalición de trabajadores. Escúcheme, se convierte en el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Ustedes saben que es el actual sindicato que todo el mundo conoce, ¿va? Todo el mundo. ¿Lo ubicás, Sergio? Sí, licenciado, el Ucitragua creo que se llama algo así. No, ubicás el sindicato de trabajadores de la educación. Ah, sí, el FETEC, algo así, es el que tiene a su cargo el cuate ¿cómo se llama? Ubiel Acevedo. Ubiel Acevedo, cabrón. Bueno, aquí quiero llegar, ustedes, imagínense desde el 44, dice que fue relevante en la caída de Ubico,
Imagínense qué movimiento tiene. Y hasta la fecha, pues independientemente de qué opinión usted tenga de la dirigencia, pero el sindicato en sí, mi respeto a ustedes, mi respeto. Escúchenme, fue la parte sólida de la Central de Trabajadores de Guatemala. Sí, yo te digo, imagínate, pero qué interesante, o sea, este sindicato fue capaz de transformar el país. Dice que fue papel relevante en la caída de General Ubico. O sea, es importantísimo. Luego la Sociedad Azul Mutuo Ferrocarrilero. Le puse porque, si se dan cuenta, era una mutualista que tenía IRCA, que era, ustedes saben que pues, estaba la bananera y los ferrocarriles, que eran puro capital gringo. Y lo que tenían los gringos era una sociedad Azul Mutuo. Sin embargo, ya con el auge de 1944, ya se convierte en sindicato. Que por cierto, también he tenido la curiosidad, ustedes, ¿está sobre qué? La 12 calle, entre 9ª y 10ª avenida, ahí estaba la sede, que por años pasó abandonada y recientemente no me he detenido. Vi que la remodelaron, ¿eh? No sé si todavía sigue el sindicato pero es un sindicato que tardó años, ¿eh? Ese sindicato ferrocarrilero fue un sindicato luchador. De hecho, quiero decirles que yo creo que conservo, la próxima clase por lo menos les puedo enseñar, que yo tuve la oportunidad de que me entregaran de mi familia, concretamente de mi papá. No sé si es el primero o el tercer pacto colectivo de condiciones de trabajo que se celebró en Guatemala. Histórico el librito, ya todo abandonado, pero yo lo guardo como una reliquia porque dije, es histórico. No sé si es el primero o el tercero, pero en esa posición está. Y luego, pues, la importancia de la Confederación de Trabajadores de Guatemala, que ustedes saben que también en el conflicto armado totalmente diezmado al movimiento sindical en Guatemala, y bueno, tantos problemas que se dieron, pero yo quería referirme cómo precisamente van haciendo toda esa transformación en la clase obrera. Teníamos primero, igual que en el mundo entero, teníamos la prohibición, no se permitía la coalición de trabajadores, luego se permitió, ya estando coaligados los trabajadores, ya comenzaron a decir, bueno, ahora necesitamos formar un sindicato. Pero bueno, antes de esto, de la coalición, yo quiero ver cómo la Corte de Constitucionalidad también ha resuelto de trabajadores que no son sindicalizados, son trabajadores coaligados. Y ahora nos vamos a dar cuenta que aún la misma Corte en sus sentencias tiene la palabra coaligados, ¿sí? Esta es una sentencia de la 1078 del 2007, es en contra de la Municipalidad de Misco, en contra exactamente de un juzgado, porque le dieron trámite precisamente a una petición de un grupo de trabajadores coaligados que tenían 3 delegados. O sea, lo que yo les indiqué que subrayaran, que le llaman a la Corte, ahorita lo vamos a ver, le llaman comité ad hoc. El problema aquí fue que bueno, lo vamos a leer hoy. Nos vamos a ir, está el amparo en la interposición de la autoridad, los agravios y la pretensión. Vamos a ver. Sí, me interesa más que todo los agravios que se reprochan. ¿Quién me lo lee ahí, por favor? Se lo leo yo, licenciado. Buenas tardes. Por favor, Judith. Con todo gusto. Agravios que se reprochan. El amparista aduce que lo permita. ¿Lo podría agrandar un poquito más, licenciado? Gracias. Ahí estamos. Vamos a ver. El amparista aduce que lo resuelto le perjudica. ¿Por qué? El juez resolvió de manera ultrapetita, ya que los trabajadores a quienes se tuvo como nuevos representantes del comité ad hoc que promovió el conflicto colectivo en su primera comparecencia no solicitaron expresamente que se les reconociera tal calidad, de manera que al resolver en ese sentido, el juez se pronunció sobre un aspecto no pedido. B. Además, se violó la garantía del debido proceso porque no se escuchó a las personas que ya estaban acreditadas en el proceso como representantes del comité ad hoc demandante, antes de tener por acreditados a quienes los pretendían sustituir. C. Finalmente, el juez no observó que dentro del conflicto colectivo al que se le ha hecho mérito, no aparecían los supuestos nuevos representantes del comité ad hoc demandante como miembros coaligados del mismo,
lo que hace presumir que carecen de las calidades necesarias para ser miembros de la coalición. Bueno, ¿a qué quería referirme yo, Judith? Si te das cuenta en lo que tú le diste lectura, en los agravios que se reprochan, la misma corte, los mismos tribunales, la misma jurisdicción en materia laboral ya reconoce. Mira, aquí es un problema que la Municipalidad de Mixco tiene. La Municipalidad de Mixco tiene sindicato, como te digo, a veces ya hay cierto sector del grupo de trabajadores que prefiere mejor coaligarse como trabajadores y evitar la intervención del sindicato. Aquí viene la asamblea de trabajadores coaligados, no el sindicato, de trabajadores coaligados. Nosotros que no estamos sindicalizados hicimos una petición directa y un petitorio muy formal y lo presentamos a un juez. Pero bueno, en la asamblea nosotros delegamos a 3 delegados. Pero por lo que se ve y se logra entender ahí, como que estos 3 delegados se vendieron, ¿va? Ustedes, bueno, no sé, la palabra no conocen de las personas ni nada, sino como que no ejercieron su función de defender la clase trabajadora. Se volvieron a reunir los trabajadores coaligados en una asamblea y desconocen a esos 3 y nombran unos 3 nuevos. Ese es el conflicto que se plantea. Pero yo lo que quería que ustedes vean, esta es una acción de la Corte. Aquí estamos hablando de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, de un juzgado, de un juez de trabajo y previsión social, y me interesa, es apasionante cuando usted ve que dice, primero que esos, por eso le dije, agrégueme, que en esos donde dice los 3 delegados de los trabajadores no sindicalizados del artículo 77 se le denomina comité ad hoc, ¿sí? Y también aquí, si ustedes se dan cuenta, son trabajadores no sindicalizados que la misma ley le llama coalición de trabajadores coaligados. Eso es lo que me interesaba que viéramos. Y al final, pues, vean la sentencia. Si quieren, miramos la sentencia ahí. Lo interesante es lo que resuelve ya la Corte, considerando número 2. Judith, no sé si estás por ahí. Sí, licenciado. Un poquito más, Lick, porfa. Ahí estamos, muchas gracias. Disculpe la molestia. Bueno. La accionante solicitó... O sea, pero la accionante es la Municipalidad de Mixco, ¿eh? Bueno, gracias por aclararme. La accionante solicitó amparo contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, señalando como acto reclamado el auto que confirmó la declaratoria sin lugar de la nulidad interpuesta en contra de la resolución que tuvo por acreditados nuevos representantes del comité ad hoc. Dentro del conflicto colectivo antecedente de este amparo, argumenta el accionante que el juez resolvió ultra petita. ¿Qué significa eso, Lee? Más allá de lo pedido. Okay. Que de verdad es que lo vamos a ver, ¿oíste? Solo en materia laboral, solo el Tribunal de Arbitraje puede resolver ultra petit. Solo el Tribunal Pero si quieren, miremoslo una vez ya que nos hizo la pregunta, ¿sí? Estamos en el 400... Déjame ver si lo logro encontrar aquí. Es el único que puede resolver más allá de lo pedido. Aquí está, 403. ¿Alguien que lee el 403 por ahí? Solo por la palabra que... Decime, María. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a esas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia negando o accediendo, total o parcialmente, a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Mira, ultrapetites, estaba hablando del Tribunal de Arbitraje, aún concediendo cosas distintas de las solicitadas, resuelve más allá de lo pedido. Él aquí está hablando de que la sala resolvió más allá de lo pedido porque estos nuevos miembros del comité nunca pidieron que se les reconociera como los nuevos miembros del comité ad hoc. Pero continuemos, a ver qué dice la resolución. De acuerdo, licenciado. Porque el reconocimiento de los nuevos representantes no fue pedido en el memorial en que se presentaron. Además, ¿lo podría subir? Gracias. Además, el juez no estableció la idoneidad de los nuevos representantes, por lo que no observan las calidades para ejercer
representación, razones por las que estima que se vulneraron los derechos de defensa y al debido proceso, así como el principio de supremacía constitucional contenidos en los artículos 12, 153 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Revisadas las constancias procesales, esta Corte constata que al personarse al proceso antecedente del presente amparo, el 3 de agosto del 2004, las personas a quienes se tuvo como nuevos representantes del comité ad hoc, demandante del conflicto colectivo respectivo, manifestaron en el apartado expositivo del memorial que presentaron que los representantes del comité ad hoc originalmente constituidos en el proceso habían sido desconocidos, refiriendo que esa circunstancia se corroboraba en el documento que adjuntaban para el efecto, original de acta de 30 de junio del 2004, en la que se hizo constar una reunión de trabajadores de la Municipalidad de la Villa de Misco coaligados al conflicto colectivo antecedente de este amparo. Asimismo, manifestaron las personas que comparecían como nuevos representantes del comité ad hoc, que fueron designados en esa calidad y que tal circunstancia consta en el documento aludido. Examinada el acta correspondiente, este tribunal corrobora que, efectivamente, en la misma se establecen los dos extremos: el desconocimiento de los representantes originalmente constituidos y el nombramiento de los que se personaron al proceso del 3 de agosto del 2004. Permítame que se me... Ahí estamos. Como consecuencia, es razonable que al resolverse el escrito presentado por los nuevos representantes del comité ad hoc se les reconociera tal calidad para constituirse en el proceso, sin que fuera necesario cumplir el formalismo de que tuvieran que haberlo pedido expresamente, pues ello constituiría un requerimiento formal extremo que no es propio de los procesos colectivos como el que antecede este amparo. Esto es congruente con el hecho de que en esa clase de procesos no se requiere auxilio de abogado que asista a la comparecencia de las partes. ¿Podría subirlo, licenciado, por favor? Gracias. Como ocurrió en el caso específico de los nuevos representantes del comité ad hoc aludido, quienes no se hicieron auxiliar de un profesional del derecho al presentarse al proceso, por medio del escrito al cual adjuntaron el acta en que se hizo constar su nombramiento como nuevos representantes de aquella agrupación de trabajadores. Bueno, yo lo que quería es de que esta sentencia, por supuesto, ya se las envié. Lo que me interesaba es de que ustedes vean de que si ya la Corte de Constitucionalidad le da el nombramiento del comité ad hoc a esos 3 delegados y el reconocimiento que los trabajadores coaligados también tienen derecho a plantear un conflicto colectivo. Y es más, se dieron cuenta también ahí que el derecho laboral no es formalista, porque la Municipalidad de Misco, a través de sus representantes, está indicando que tampoco se examinó la idoneidad de los representantes. Y la Corte le indica de que el derecho laboral, especialmente en la parte del derecho colectivo, no es formalista, que no había necesidad de robar la idoneidad de ellos. Esos son representantes de los trabajadores y está más que suficientemente probado, y ahí terminó. Esa sentencia la ley hoy. Me interesa lo que es de trabajadores coaligados. Terminamos la coalición y entramos a los sindicatos, la asociación profesional. Vamos a ver sus generalidades y el sindicalismo. Hasta ahí creo que nos vamos a quedar hoy por el tiempo. Las generalidades. Vean, reconocimiento histórico de las acciones profesionales de trabajadores y patronos. Primero de los trabajadores y luego de los patronos. Esto hemos hablado del Parlamento británico, que reconoce el derecho de acción profesional de los trabajadores. También luego se crea el Congreso de la Unión de Sindicatos. Ya estamos hablando de Inglaterra. En Francia, por ejemplo, en la Revolución del 48 se reconoció también el derecho de asociación. O sea, aquí estamos hablando ya de sindicatos, ¿sí? Inglaterra en 1824 ya reconoció el sindicato. En Francia, en el 48, ya reconoció el derecho de sindicato también. Luego, el reconocimiento de patronos. En el 59, Francia reconoce como cámaras sindicales a un sindicato patronal, de patronos, perdón. Y en el 67 reconoce el Comité Central de Cámaras Sindicales en Francia.
En Inglaterra se constituye la Alianza Sindical del Comercio y la Industria de Inglaterra. Y por último, siempre en Francia, ya se reconoce la Confederación General de Producción Francesa. Todos estos 4 son sindicatos de patronos, reconocidos, por cierto, en Francia, en Inglaterra, que ustedes saben que es todo el desarrollo realmente que se tiene. Cuando hablamos de la Revolución Industrial, pues va paralela a la Revolución Francesa y todo lo demás. Veamos hoy el sindicalismo. El sindicalismo, pues por supuesto, lo vamos a ver desde su historia, el aporte que ha hecho cada uno de los sindicalismos, el inglés, el francés, el italiano y alemán, el norteamericano, el soviético, el universal. Luego vamos a ver los pensamientos y corrientes, que eso pues, lo vamos a ver hasta la siguiente clase. Pero ahorita me interesa que veamos qué aporte ha hecho el sindicalismo inglés a toda la historia del sindicato. Entonces vamos a ver qué pasó. No nos olvidemos que el primer sindicato en el mundo que aparece es precisamente Inglaterra. Se recuerdan precisamente en la cuestión del algodón, es donde aparece el primer sindicato, y el primer sindicato en el mundo que se reconoce es precisamente de textiles, creo que habla directamente, que es precisamente en Inglaterra. Entonces, voy a molestarle ahí que sea un poquito, vamos a ver quién anda bien con el inglés. Sí, licenciado. Adelante, licenciado. Muy bien. Pero vamos a ver antes de Sergio, ¿quién habló? Soy yo, María José. Bueno, María José. Vamos a ver, pues, vamos a ver tu inglés ahorita para ver si te contratamos en el call center. Muy bien, mira, ya te están haciendo porra. Tiffany ya te está haciendo tu porra. Bueno, comenzamos. Solo podría agrandar un poquito la letra, licenciado, por favor. Ahí estamos. No, tenés tus seguidores, ¿no? Sí, es que soy maestra de inglés. Pues chica, bueno, pues. Ok, sindicalismo inglés. Mediante las Trade Unions Act de 1871 y 1876, los sindicatos ingleses obtienen un amplio reconocimiento jurídico y la capacidad para celebrar contratos colectivos y administrar su propio patrimonio. El movimiento unificador de la acción sindical en el campo político conduce en 1906 a la fusión del Independent Labour Party con el Labour Representation Committee para formar un Labour Party que ya en 1910 contaba con 40 diputados en el Parlamento. Espérate un segundo. Voy a ver porque yo creo, no, es que la coordinadora estaba pidiendo ingresar, pero no sé, continuamos. Ok. Con la Primera Guerra Mundial se asignaron a las trade unions nuevas funciones dentro de la gestión del interés nacional. Se les dio participación en el gabinete de guerra, que era el órgano ejecutivo dentro del ministerio encargado de atender la cuestión bélica, y se integraron en forma paritaria con los empresarios, comisiones mixtas industriales. En 1927, poco después de la huelga general realizada en 1926, se promulgó la Trade Disputes and Unions Act, que reguló el ejercicio de la huelga y la intervención judicial en los casos de represalias sindicales contra las personas no afiliadas a las huelgas o a los paros declarados ilícitos. Esta ley prohibió también la exigencia del pago de cuotas destinadas a subvencionar las actividades políticas del sindicato. Sigamos. La necesidad. La necesidad de integrar una nueva política de relaciones industriales ante el complejo conflicto de clases y el detrimento del proceso económico determinó la formación de una legislación sindical unitaria que dotara un cuerpo y sistema a los dispersos estatutos existentes. Así surge la Ley de 5 de agosto de 1971 sobre las relaciones industriales, también conocida como la Ley Sindical Inglesa, derivada del Industrial Relations Bill de octubre de 1970, el que a su vez tiene su base en el documento programático económico-social del Partido Conservador de 1968, publicado con el título Fair Deal at Work. Qué barbaridad, hoy sí que María José. ¿Viste cuántos profesores y alumnos?
Gracias. Bueno, vamos a regresar. Entonces, por favor, el aporte inglés. Primero fue donde se celebraron entre 1871 y 1876, imagínense, ya se permitió los sindicatos y ya se les permitió celebrar contratos colectivos y administrar su propio patrimonio. Luego, también me interesó un poquito, ¿se recuerdan cuando habla aquí de 40 diputados? ¿Se recuerdan cuando hablamos del cartismo, aquellas cartas que los obreros le enviaban al Parlamento británico diciéndole, miren, necesitamos el sufragio universal, pero también necesitamos en el sufragio universal la libertad de elegir y ser electos? Por favor, no pongan la limitante que para que yo pueda ser parlamentario británico, yo necesite tener bienes o demostrar que tengo una empresa, porque eran requisitos. Entonces, al final yo creo que esas cartas atendieron tanto que ustedes ven uno de los aportes, es que desde el Parlamento británico también habían 40 diputados que pertenecían a la clase trabajadora. Y por último, a ustedes de que, acuérdense que en Inglaterra, como más conocido Inglaterra, y en Brasil está el Partido de los Trabajadores muy definido. Aquí era el PGT, ¿va? Pero era un partido ¿qué? Era un partido no anónimo, sino un partido político, clandestino, podríamos decir, en el conflicto armado, ¿va? Entonces, lo interesante es de que esto aquí también le prohibieron, porque fíjense que como estaba el partido que estaba integrado por trabajadores, entonces como que también había que pagar la cuota de la campaña política. Entonces, un gran aporte pueden indicar, miren señores, está bien, pues participen los trabajadores en política, pero lo que sí no podemos permitir es que se le hagan descuentos a los afiliados de los sindicatos para cubrir el gasto de la campaña política. Ese fue otro de los aportes que hizo. Y la última parte, de que trató de buscar precisamente una legislación sindical unitaria. Y lo más importante es que la logró a través de la ley sindical inglesa. Ahora veamos el sindicalismo francés. Acuérdense que el de Inglaterra fue proponiendo, lo tratamos con primero, que ahí aparece el primer sindicato. Pero el sindicalismo inglés fue importantísimo. Que no se olvide con la famosa Comuna de París, va ustedes, el tiempo que gobernaron los marxistas, pero veámoslo ahora. ¿Qué aporte tiene al sindicato o al sindicalismo? Precisamente la parte del francés. María José. María José se fue a dar clases. Sí. No. Ok. Bueno. Sindicalismo francés. La ley de 21 de marzo de 1884 reconoció la existencia de los sindicatos y les concedió el derecho de constituirse libremente como organismos de defensa profesional, si bien con el carácter de simples agrupaciones privadas. La ley de 21 de marzo de 1884, obra del mismo ministro Waldeck Rousseau, tiene una gran importancia para el desarrollo del sindicalismo en Francia. Sus principios básicos fueron los siguientes: la abrogación de la ley de Chapelier, la abrogación de los artículos 414 y 416 del Código Penal, que prohibía a los trabajadores establecer limitaciones a la libre actividad económica, la inaplicabilidad de los artículos 291 y 294 del Código Penal, y de la ley de 10 de abril de 1834, que limitaban los derechos de las asociaciones religiosas, literarias o políticas. La libre constitución de sindicatos sin previa autorización. Ay, me perdí. Ok. La libre constitución de sindicatos sin previa autorización oficial, salvo la obligación de registrar los estatutos y la lista de los dirigentes. La capacidad del sindicato para adquirir bienes inmuebles. F, el reconocimiento de los sindicatos para confederarse. Y G, la personalidad jurídica de las asociaciones profesionales para comparecer a juicio y celebrar negociaciones colectivas. Vean qué importante, porque este ministro prácticamente ya derogó totalmente, expulsó la ley de Chapelier, los artículos que penaban la coalición como delito, ya le dio la participación, pero el tema interesa porque lo vamos a ver hasta el día de hoy.
Vamos a ver cómo este D también incluye en un artículo precisamente de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo la libre constitución de sindicatos sin previa autorización oficial, salvo la obligación de registrar los estatutos y la lista de sus dirigentes. Esta parte de ustedes la vamos a ver en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, cómo así casi literalmente está transcrita en un convenio de la OIT, ya de 1919, imagínense. Y no, ese creo que es posterior al 19, y ya está precisamente previsto de que no se necesita previa autorización oficial. Y por supuesto, lo demás, pues cuando vamos a ver los derechos que hasta el día de hoy tienen los sindicatos nuestros, vamos a ver cómo nuestra ley, ya leemos el artículo, donde ya se permiten las federaciones y confederaciones. Bueno, aquí tal vez me interesa la Constitución de 1946. Consagró el principio de libertad sindical, que el sistema del derecho positivo se regula en dos sentidos: frente al patrón, como facultad de afiliarse a un sindicato, y frente al sindicato, como libertad de no adherirse. Acuérdense que esto lo vamos a ver ahora, en este tema es importantísimo, Vamos a ver las cláusulas de exclusión, y también vamos a ver todavía algunos países en el mundo de que para que usted pueda trabajar en una empresa tiene que estar afiliado al sindicato, si no es despedido. También vamos a ver, por ejemplo, cómo en los Estados Unidos, específicamente también en Canadá, todavía celebran contratos colectivos, y eso es como celebra el sindicato. Y es complicado a veces porque tal vez la cantidad de trabajadores sindicalizados no es la totalidad que requiere la empresa, entonces lo obligan a que siga contratando, pero quien contrata es el sindicato para ejecutar una obra. Lo interesante es de que ahí vamos a ver, porque tenemos documentación y lo vamos a analizar en estas clases, es de que hay algunas empresas que dicen, no, usted no puede obligar a que sindicalice, contrátelo aunque no esté sindicalizado. Y hay otras que son muy severas y dicen, señores, si usted no pertenece al sindicato, no puede trabajar. Entonces me interesaba concretamente esta parte. Ahora, esos son los grandes aportes que hace el derecho francés. El sindicalismo italiano y alemán. Yo no sé, pues yo sé que, no la mayoría, pero sé que un porcentaje de ustedes leyeron el manifiesto comunista. Si se dan cuenta, estamos hablando de Inglaterra y eso lo vieron en el manifiesto comunista. Del francés lo vieron en el manifiesto comunista. El sindicalismo italiano y alemán también lo vieron. El alemán, bien claro cómo la parte de Alemania fue específica. Y van a ver, aquí concretamente yo les digo, dice que en 1893 aparecen las organizaciones sindicales en forma de federaciones nacionales. Se crean las cámaras de trabajo con función de centralizar la organización del trabajo, constituir agrupaciones de resistencia, abolir los departamentos de colocación, instruir colegios de... Frente a la presión del socialismo, escúchenme, esto lo vieron ustedes exactamente los que leyeron el manifiesto. Frente a la presión del socialismo, se recuerdan que Alemania tenía su propio sistema socialista, que era un socialismo conservador, pero como venía el socialismo precisamente más que todo de la Unión Soviética, dice, en el Congreso Católico de 1894 se programó la preelección de los sindicatos mixtos. Tuvo que intervenir la Iglesia Católica, o el Congreso Católico, no la Iglesia, porque no habla de Iglesia usted, no, el Congreso Católico, y dijo, bueno, señores, si tan fácil que sería la vida, yo promuevo los sindicatos mixtos. Mixtos quiere decir que estén incluidos patronos y trabajadores, que este sindicato de esta empresa pueda pertenecer al patrono y también al trabajador. Y ustedes saben de que hay una misma, posteriormente, este Congreso Católico, hay una encíclica que le hace ver y le dice, no pueden existir sindicatos mixtos, o hay sindicatos, o sea, la misma, ¿qué le dijera yo? La misma corriente de este sindicalismo italiano y alemán que tiene que ver con la parte católica. Entonces dice, no señores, no pueden haber mixtos, tiene que ser solo de patronos o solo de trabajadores. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero este sindicalismo italiano y alemán lo que procuraba era efectivamente cómo no permitir el verdadero sindicalismo, sino buscarle otra exigencia. Sin embargo, al final, pues terminaron cediendo. Pero vamos, ¿qué dice? Por exigencias del sistema, se suprimió la legislación sindical, sustituyéndola el 3 de abril de 1926, modificada en abril del 34, que reglamentaba la organización corporativa. O sea, dijo, no señores, no puede existir legislación sindical en Alemania e Italia.
lo que vamos a hacer es que exista una organización corporativa, como que regresáramos a un sistema diferente donde pudieran estar. ¿Se recuerdan cuando habla de corporativa? ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, con el sistema feudal cuando hablamos de las corporaciones? Habían aprendices, habían trabajadores y habían maestros. Los maestros prácticamente eran los patronos. Entonces, si se dan cuenta, toda esta corriente lo que trataba es que decía, debemos de buscar precisamente esa unidad entre patrono y trabajador para evitar tanto conflicto en materia laboral. Luego dice, léeme esto por favor, María José. Esto está en español, pero léelo. Sí, lo que está subrayado, o sí. todo. Ok. Por decreto legislativo de agosto de 1943, número 721, quedó abrogada la legislación fascista, suprimiéndose las funciones de carácter público y político de las asociaciones profesionales no reconocidas. El 4 de junio de 1944 se firmó en Roma un pacto de unidad sindical que favoreció la reconstitución de la Confederación General del Trabajo, que integró en un solo bloque a las asociaciones Social Comunista y Demócrata Cristiana. Sin embargo, la unidad habría de disolverse durante los años 1948 y 1949, creándose profundas divisiones que vendrían a superarse hasta 1975, en que se retornó al pacto unitario. El artículo 39, ¿hasta ahí? Sí. Ok. El artículo 39 de la Constitución italiana de 1948 reconoció la libertad sindical, la personalidad jurídica del sindicato y la eficacia, erga omnes, de los contratos colectivos, instituciones, estas dos últimas que han quedado inoperantes al no haberse promulgado su norma de aplicación. O sea, lo que está indicando acá precisamente es de que lo que trataba este sindicalismo italiano y alemán era que no eran sindicatos, ¿va? Entonces ellos tratan, si ustedes ven, al final hay una constitución del 48 donde se reconoció la libertad sindical, pero dice que nunca hicieron la norma específica. Es como, por ejemplo, acá a ustedes que se habla tanto de la Constitución, que se habla, por ejemplo, que se debe legislar sobre el agua. Nunca ha habido una ley ordinaria sobre el agua, que es una de las peticiones realmente que tiene la población para que esté regulada. En este caso igual, estaba reconocido la libertad sindical, pero nunca hubo una ley que la desarrollara. Entonces, había un principio constitucional, pero sin ninguna ley ordinaria que la pudiera desarrollar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fue un atraso realmente el que se provocó al sindicalismo en Italia y lo que era Alemania. Ahora sí veamos, aquí sí te necesitamos. Ahora veamos qué pasa con los norteamericanos y los rusos hoy, porque vienen, después del norteamericano vienen los rusos. Se van a dar cuenta cómo efectivamente estas dos corrientes han querido dominar siempre el mundo, no solo en la parte económica y en la parte ideológica, sino a través de los sindicatos. Van a ver cómo aquí los sindicatos les indica el sistema norteamericano, ustedes son sindicatos, pero que no se les olvide que son parte del sistema capitalista. Ustedes no les olvide que en el mundo lo que existe es una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en ese entonces, claro. Pero si se dan cuenta, tratan de enfocar, tratan de apoyar a todo el movimiento sindical con la única intención de que se consideraran parte de un sistema y era el sistema capitalista. Vamos, por favor, el primer párrafo, María José. Sí, licenciado. El trade unionism norteamericano. Pese a algunos intentos de unificación del movimiento obrero norteamericano, como la Organización de los Caballeros del Trabajo, Knights of Labor, en 1880, el sindicalismo de la Unión Americana nace propiamente en los albores de este siglo, con la fusión de las dos principales confederaciones, la AFL, American Federation of Labor, y la CIO, Confederation of Industrial Organizations. La estructura... Ok. Sigamos después. Leo...
Sí, Okay. Vámonos a donde está subrayado. Con la ayuda, sí. Okay. Con la ayuda del gobierno, el sindicalismo entró en una etapa de expansión y fortalecimiento a través de diversos ordenamientos. La ley Norris-La Guardia, aprobada en 1932, la sección 7A de la Ley Nacional de Recuperación Industrial de 1933, las enmiendas fundamentales a la Ley del Trabajo Ferroviario de 1934 y la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935. La National Labor Relations Act de 1935, reconocida como Ley Wagner, legalizó la vida de los sindicatos dentro de las empresas e institutos de manera obligatoria, un sistema de negociaciones y convenciones colectivas. Esta ley rescató a los sindicatos de la categoría de clubes privados en que los había ubicado en la Suprema Corte, en los casos de Adair versus United States y Kopach versus Kansas. Solo tenete. Vean qué interesante usted, la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos a los sindicatos le había dado la categoría de clubes privados. Yo no sé, hay una película, ustedes. Sí. Cuando ustedes vean parte de la historia de Cuba, ahí van a encontrar de que hay unas instalaciones, por supuesto, vaya totalmente deterioradas, pero por ejemplo, acuérdense que un sistema antes del 59, un sistema completamente diferente, y ahí exactamente hay una documental donde les habla de que estos clubes privados eran formados por los sindicatos antes del 59. Pero continuemos. El procedimiento utilizado por la Federación Norteamericana del Trabajo para fomentar su crecimiento durante la década de los 40 consistió en la incorporación masiva de los sindicatos minoritarios de trabajadores mediante los sistemas de closed shop, taller agremiado, y de la union shop, taller sindicalizado. Con la segunda. Okay. Con la segunda posguerra, el mundo capitalista implantó la conocida ley del salario como valioso pretexto para distraer la atención sobre la vida sindical, haciendo aparecer a los gobiernos como interesados y canales de reparaciones de la penuria económica de los obreros. El Estado federal se ha manejado frente a los problemas del sindicalismo partiendo de la premisa de que los sindicatos son figuras necesarias para el juego democrático y la economía norteamericana, razón por la cual deberán sostenerse limitando ciertamente sus eventuales abusos. Notablemente pragmático, el patrono norteamericano ha asimilado el problema, aceptando en su conjunto la dinámica de las llamadas relaciones colectivas, siempre que se trate de un sindicalismo que no cuestione los grandes principios del capitalismo de Estados Unidos. Detenete. Es lo que yo les indicaba a ustedes. Vean, le hicieron ver a los patronos, a los empresarios, que era parte del juego democrático el sindicalismo, ¿sí? Bueno, pero el patrón dice, bueno, estoy de acuerdo, pues lo convencieron, pero también al sindicalismo le dijeron, no te olvides que no puedes cuestionar los grandes principios del capitalismo en Estados Unidos. Imagínense, tuvo desarrollo el capitalismo, no sé qué, el sindicalismo, pero vean ideológicamente cómo estaba manejando Estados Unidos. Veamos qué pasó el 14 de septiembre. El 14 de septiembre de 1959 entraron en vigor la mayoría de las disposiciones de la Ley de Informes y Declaraciones Obrero-Patronales, que legitima la intervención directa del gobierno federal tanto en la organización interna como en los asuntos de las agrupaciones sindicales. Continuamos. Okay. Con el neoconservadurismo, sin embargo, la ideología se ha transformado en partido, llevando al poder mediante Reagan y su partido republicano, tesis tan absurdas como aquella que sustenta que lo que caracteriza al mundo actual es el conflicto de civilizaciones entre Occidente y el comunismo, entre el este y el oeste, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El sindicalismo dentro de este marco se ciñe a los postulados del imperialismo actual,
cuyos caracteres distintivos son: A, la transformación del énfasis principal de la rivalidad de repartirse en el mundo a la lucha contra la contracción del propio sistema imperialista. B, el nuevo papel de los Estados Unidos como organizador y dirigente del imperialismo universal. Y C, la aparición de una tecnología que de carácter es internacional. Si se dan cuenta, eso es lo que le dice lo que pasa realmente en los Estados Unidos sobre el sindicalismo norteamericano. Le hicieron ver a los patronos que era un juego democrático, y al sindicalismo le dijeron: tú eres parte de un sistema capitalista y no debes cuestionar desde ningún punto de vista. Sin embargo, vamos a ver, y si ustedes se recuerdan en las primeras reuniones para formar la Organización Internacional del Trabajo, en las conferencias, las primeras conferencias de la OIT, donde se llevaron las transformaciones más importantes que se dieron en materia laboral, precisamente se dieron en Estados Unidos. Entonces, como también un sector del sindicalismo, por más que ideológicamente quisieron manejar el Estado, indicándoles de que eran parte de un sistema, no atendieron. Por supuesto, ahora vamos al sindicalismo soviético. El sindicalismo soviético igual va a ustedes. Vienen y le plantean al sindicato, le dicen: bueno, tú como sindicato eres parte del proletariado, entonces lo que queremos es que tú te integres al Estado, te vamos a adoptar como parte de la organización del Estado. ¿Por qué? Porque necesitamos que el proletariado llegue al poder. Entonces, por su sistema ideológico, convencieron al sindicalismo, y se dan cuenta que el 90% en ese entonces, la Unión Soviética, estuvo precisamente pertenecía a un sindicato. Por eso yo les digo, cuando ustedes leen toda esa parte socialista, siempre dicen el proletariado al poder, pero aquí lo que estamos hablando es del sindicalismo. ¿Cómo es de que también ideológicamente la Unión Soviética convence a los sindicatos para que sean parte de un juego ideológico que tenían esa lucha con los Estados Unidos? Veamos, el sindicalismo cubierto se puede analizar en 3 etapas. María José, la primera, segunda y tercera. La primera, de 1917 a 1921, considerada como la realización de la teoría sindicalista revolucionaria, y en la que el artículo 26 de la Constitución soviética consagró la libertad de asociación profesional. La segunda fase de la nueva política económica, comprendida entre 1921 y 1928, y que se caracteriza por la sujeción de las organizaciones profesionales a las convenciones colectivas de trabajo. Esta nueva etapa aporta la formación de una auténtica legislación sindical. Por último, la tercera fase, que inicia en 1928 con la asimilación de los sindicatos por el Estado y la adopción del sistema de planes quinquenales. La constitución de... Permítame, es que me tapa ahí que alguien salió de la... Quinquenales. La Constitución de 1936 confirmó la naturaleza paraestatal de las asociaciones sindicales, reconociéndoles el carácter de organizaciones públicas y confiriéndoles el derecho de voto. Para algún sector de la doctrina arribó del proletariado al poder del Estado dentro de la Unión Soviética. Ha cerrado en realidad el asentamiento de una burocracia gubernamental que controla la vida política y por este canal la economía. En sentido diverso, se afirma que tras haber derrotado al fascismo germano y al militarismo en el en Japón, el socialismo soviético orientó a otros pueblos en la lucha por la libertad, propiciando que mediante la vinculación del pensamiento revolucionario y la práctica de la revolución, las ideas políticas del marxismo como ciencia sean la fuerza decisiva del progreso mundial posterior. Imagínense, estamos hablando las dos potencias ideológicamente, hablando del sindicalismo. Unas haciéndole conciencia que son partes del sistema capitalista. No importa usted sindicato, pero eso usted va a defender, no va a criticar el sistema capitalista. La Unión Soviética, la institución del sindicato, ustedes son la clase obrera, ustedes son los que forman el proletariado. Entonces, ideológicamente vamos al proletariado al poder y ustedes van a ser reconocidos. Y ya ven, le dan el reconocimiento a los sindicatos como que fueran parte del Estado. Esa es la diferencia. Claro,
en el mundo actual, ¿va? Ustedes, luego pues lo van a leer ustedes, en el mundo actual, ideológicamente, yo ya no hablaría ni de socialismo, ni menos de comunismo, y al final de cuentas pues se quedan dos potencias, Rusia y los Estados Unidos, porque la Unión Soviética desaparece como tal. Que por cierto, cuando miremos la huelga, vamos a ver que uno de los movimientos de huelga más importantes se dio en Polonia, perteneciendo Polonia a la Unión Soviética. Sí, creo que sí, así está bien. La importante es de que los movimientos obreros dentro de la misma Unión Soviética fueron sumamente fuertes. ¿Por qué? Porque más se preocuparon no por defender intereses de los sindicatos, sino por su posición ideológica, Entonces, si se dan cuenta, yo actualmente, como veo el mundo, pues usted tendrá su criterio. Yo como lo veo actualmente, con la pandemia creo que nos puso realmente cómo están las potencias en el mundo. Aquí no estamos hablando de derecha ni de izquierda, no estamos hablando de comunismo ni de capitalismo. Aquí ahora lo que vemos son dos potencias económicas buscando aliados para que le compren sus productos. Ahí tenemos el problema de las vacunas para ustedes. Rusia nos ofrece y nos ofrece Estados Unidos. Bueno, como estamos más cerca de Estados Unidos, un poco molesto que compramos las rusas. Los rusos felices porque estamos tan lejos y lograron entrar al mercado guatemalteco y a otros mercados en América Latina. Entonces, si se dan cuenta, las potencias no son ideológicas, son potencias que nos quieren colocar sus productos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo nosotros, América Latina concretamente, países consumidores de lo que ellos producen. Entonces, ya no tiene nada que ver con lo ideológico. O sea, ahorita yo escucho, veo, leo y digo, ¿por qué seguimos hablando de derecha y de izquierda cuando realmente ahora los intereses son otro tipo de intereses? Hoy les puedo yo garantizar, le pedí ahorita con acceso a la información cuántos sindicatos se formaron ahorita con la pandemia, me va a quedar asombrado. Tengo el dato que le pedí favor al asistente que se debe llegar hasta junio del 2020, ¿ve? Y se dan cuenta que en Guatemala tampoco es una gran cantidad de sindicatos, que sí es un número bastante visible, pero para la cantidad de empresas que existen en Guatemala no sigue siendo débil la parte del sindicalismo. Y por último tenemos la sindicación universal. La aspiración de la unidad sindical universal condujo a la creación de la Federación Sindical Mundial, ¿va? Y como todo a ustedes, siempre hay propios criterios, hay diferentes corrientes de pensamiento, hubo una división y se formó la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, la propia Federación Sindical Mundial y la Confederación Internacional que agrupa a los sindicatos cristianos, ahora ya no católicos, sino cristianos. Esos son los aportes que hace precisamente el sindicalismo en el mundo y la sindicación especial en todo lo que es la formación de un sindicato. Y por último tenemos los pensamientos y corrientes del sindicalismo que lo vamos a dejar para la próxima clase. No sé si habrá alguna duda porque todavía tenemos un minuto. Y yo sé que esto es historia. ¿Saben por qué me interesa todo esto? Porque ya cuando miremos nosotros Guatemala, cuando veremos la parte del sindicalismo, nos vamos a dar cuenta de que cuando hablemos ahorita de la libertad sindical, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que están en nuestra legislación, nos vamos a dar cuenta cómo la historia o el aporte de todos esos sindicalismos en el mundo y la libertad sindical nos permitió formar nuestra propia legislación, que yo creo que Guatemala tiene una muy buena legislación en materia sindical, un poquito de problema cuando se habla de la disolución de los sindicatos, pero esa es otra historia, la vamos a ver en su oportunidad. Así de que por la hora que son exactamente las 7 de la noche, lo vamos a dejar ahí y si Dios quiere nos vemos el próximo día. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Adiós, te quedas. Feliz noche, Lick. Y gracias, María José. Gabriela, adiós. Dios, Lick. Jorge Luis Marías. Feliz noche, licenciado. Adiós, te quedas. Feliz noche, Lick. Gracias, te quedas. Adiós, Gilda. Adiós, Roselia. Adiós, Aura, Daniela. Feliz noche, licenciado. Adiós, te quedas. Saludarte.
Lick, solo una consulta, una pequeña duda. Cuando uno lo contratan en las empresas y lo mandan a una entrevista y le preguntan, mire, ¿usted estaría dispuesto a pertenecer a un sindicato? ¿O le hacen esa pregunta así como para ver si lo contratan o no? Eso está legal. Es ilegal, no te pueden. Bueno, precisamente cuando hablamos de la actividad sindical, o sea, y el patrón no ni siquiera debe preguntar eso, o sea, esa es decisión. Fíjate que si los sindicatos, fíjate que los sindicatos y toda la coalición de la defensa de intereses de los trabajadores es porque son malos patronos, pues los patronos ni siquiera tienen sindicatos. Oíme, cuando hablemos de las actividades paralelas al sindicalismo, vas a ver cuánta entidad en Guatemala. Vas a ver empresas muy famosas en Guatemala que no tienen sindicato. Que lo que tienen son organizaciones solidaristas. Sí, a mí me surgió esa duda porque cuando yo trabajé en Walmart hace años, ¿verdad? O sea, me hicieron esa pregunta, así definitivamente, y ahí ya me hicieron firmar el contrato. Sí, pues, pero es ilegal. En la entrevista no te podían preguntar jamás eso. Jamás. Estamos ahí, Majito. Nos vemos si Dios quiere el próximo viernes. Pues, bueno, nos vemos. Bueno.